Conviene tener claro que Política Obrera, que era nuestro partido antecesor al Partido Obrero, tenía una caracterización muy determinada con respecto a cómo se estaba preparando el golpe. Y éramos de las pocas corrientes políticas, juveniles, sindicales, que colocábamos el problema de abajo el golpe o contra el golpe como consigna, ¿no es cierto? Porque nosotros caracterizábamos que efectivamente había un golpe en preparación, porque partíamos de un análisis simple. A una situación revolucionaria se le presentan dos alternativas. Se sigue desenvolviendo el cuadro revolucionario, la clase obrera evoluciona hacia la toma del poder, o triunfa la contrarrevolución. Nosotros, yo en esa época tenía 23 años, 22, éramos educados en ese sentido. Esto es un problema de quién gana en el tiempo de la organización. Si gana el proceso revolucionario, por eso nosotros apostábamos a la constitución de coordinadoras del clasismo, fuimos a Villa Constitución a batallar por esto, y a su vez denunciábamos cómo el peronismo, junto con el radicalismo, iban creando las condiciones fundamentales del peronismo para que se desenvolviera la perspectiva de un golpe. Ya había habido, como dije antes, intentos con Capellini y compañía. Y también había habido un proceso de destitución que no se podía negar, que fue el proceso de destitución de Cámpora, ¿no es cierto?, donde tienen que traerlo a Perón para que Perón contenga lo que ya Cámpora no podía contener. Perón tampoco puede contener a los trabajadores, a las masas juveniles, etc. Y también el propio gobierno peronista va desarrollando procesos de golpes institucionales con la caída, ¿no es cierto?, de Videgain Calabró, de diferentes gobernadores en el país. O sea, el proceso de ir imponiendo, deshacerse de un ala más populista, ir imponiendo un ala más de derecha, ya venía desde la propia entraña del peronismo, pero esto por ahí no era suficiente para contener a las masas, ni siquiera eran suficientes las 3A. Yo en esa época militaba en docente, yo entré a trabajar como docente en el 71 y más desenvoltamente en el 72, y la resolución que tomó el partido era que ingresáramos a una agrupación que se llamaba ATEM, que era una agrupación que lideraba Mari Sánchez, Cecilia Martínez, que hoy es dirigente de SUTEBA provincial, que era de Morón. En esa época recién empezaba también Hugo Yasky, todos eran de Morón y de Matanza, y nosotros resolvimos integrarnos a esa agrupación, no como Partido Obrero, sino acompañando un proceso de características antiburocráticas que se desenvolvía en la docencia. Y yo siempre me acuerdo de que, como Mari no sabía que yo era de Política Obrera, y era una activista muy destacada en la propia agrupación de ellos, siempre me decía: yo no te saco a vos, no entiendo bien cómo razonás, porque ella se daba cuenta que yo no sostenía los preceptos del peronismo, que ellos sí sostenían porque se identificaban con John William Cook, etc. Y fuimos desenvolviendo ese proceso, que era un proceso muy vivo, de asambleas, de luchas en las escuelas, de enfrentamiento de una reforma educativa que también parecida a la que hoy nos rige, que se había iniciado en el año 71 y 72. Bueno, en ese proceso se constituye CETERA en el año 73. Así que la constitución de CETERA me toca participar formando parte de la Unión de Educadores de La Matanza, donde se discutió con dudas si había que formar parte o no de este sindicato que estaba surgiendo, que estaba dirigido por el Partido Comunista. Finalmente se discute intervenir, así que formamos parte de ese proceso de formación de la CETERA, ¿no?, en aquella época, en el año 73. Ya desenvuelto el proceso de las 3A
y desenvuelto un proceso de mayor lucha de delimitación con respecto al peronismo, nuestros caminos, los caminos de este sector de ATEM con los del Partido Obrero o Política Obrera se fueron diferenciando, ¿no es cierto? Obviamente ellos siguieron con su agrupación y nosotros pasamos a organizarnos como docentes vinculados a Política Obrera, ya con una postura cada vez más de choque con el gobierno peronista, ¿no es cierto?, ante el cual todo este sector tenía posiciones sumamente vacilantes y que sin duda fueron parte, muchos de estos compañeros, víctimas de las 3A, por un lado, y luego del ensañamiento del golpe, ¿no es cierto? Muchos de estos compañeros que siguieron suscribiendo las ideas peronistas, que no se delimitaron, que no entendieron lo que se estaba preparando y que al no delimitar, sino organizarse en forma independiente, en un punto terminaron permitiendo que el golpe se desenvolviera, ¿no es cierto? Porque no tuvieron una preparación contra el golpe. Cuando nosotros como partido fuimos a discutir la necesidad de armar una coordinadora en Villa Constitución, sectores de montoneros y de otros sectores, déjense de romper las bolas con la coordinadora, nos cantaban. Y no querían esa unión de la clase obrera con diferentes formas de pensamiento, pero alrededor de una idea de independencia y de prepararnos para un golpe que se venía. No sé si soy clara en lo que digo. Entonces, en ese proceso, bueno, nuestros caminos se fueron separando y nosotros pasamos a librar una batalla desembosada contra el régimen peronista, contra sus intenciones, contra las 3A y contra el golpe que se estaba preparando. Incluso en estos periodos se forma el bloque de los 8, con varios de los partidos, y el bloque de los 9, donde se integra el PST, que es la antesala de lo que después fue el MAS, ¿no es cierto? Y nosotros criticamos muy duramente esta cuestión, porque era aliarse con partidos de la burguesía que estaban encubriendo que había un golpe en preparación y un ataque brutal a la clase obrera. Lo hacían detrás de la defensa de las instituciones, ¿viste? Dentro del marco burgués. Bueno, nosotros nos fuimos desenvolviendo fuertemente en ese proceso, interviniendo en lo que decía antes de las mesas, de gremios en lucha o que formaban coordinadoras por zona, y todo este proceso dio lugar a las acciones de junio y julio del 75, que fueron una expresión enorme de un avance revolucionario de la clase obrera, enorme porque se quebraba las paritarias, se quebraba la losa de los sindicatos y comenzaba un proceso de lucha política de los trabajadores en el marco de estas mesas sindicales que se formaban, que lamentablemente después no terminaron con un Estado Mayor que podría haber sido una coordinadora a nivel nacional. En ese proceso nos toca, porque nosotros seguimos batallando dentro de estas mesas, y me acuerdo que el día antes del golpe nosotros habíamos tomado la dirección de la Unión de Educadores de General Sarmiento porque Montoneros había tomado una posición de clandestinidad, o sea, habían tomado la resolución de pasar a la clandestinidad, o sea, que abandonaban todas las direcciones y los lugares sindicales que tenían. Criminal la política. Entonces, varias de las compañeras que dirigían la Unión de Educadores de General Sarmiento, que junto con 22 distritos nos habían expulsado de la FEB, y también habíamos formado una mesa de gremios docentes en lucha con Matanza, con Morón, con Lomas, con Pilar, bueno, éramos 20, y bueno, General Sarmiento, estas compañeras, Susana Pertierra, Bombón, que es María Elvira Moto, compañeras entrañables, peronistas, abandonan el sindicato. Bueno, las dos fueron asesinadas por el golpe. Susana, la directora de escuela, estuvo hasta el último día laburando. Y la fueron a buscar y ya no estaba activando en el sindicato. Ya a María Elvira, que la llamábamos Bombón,
también la secuestraron en San Miguel y desapareció, ¿no? Y lo digo con mucho dolor porque, por más que uno tenga diferencias políticas, el golpe fue un golpe contra todo el activismo y contra todo el clasismo desenvuelto, ¿no es cierto?, en aquel periodo. Era esa la razón, y se encubría en querer darlo contra la supuesta guerrilla fabril que estaba completamente derrotada, ¿no es cierto? Yo señalaba esto porque nosotros en la Unión de Educadores no teníamos sede, porque el sindicato no tenía personería, no teníamos finanzas, la CETERA tampoco era un sindicato legal. Fíjate que recién fue legal en la huelga del 88, le dieron la personería para poder decretar la conciliación obligatoria y que el Estado se les meta dentro del sindicato. Mirá la huelga de 1988, época de Alfonsín, mirá lo que te digo. Hasta eso éramos un sindicato de existencia real, pero no legal. Mirá qué absurdo, ¿no? Extraordinario. Esa era la docencia. Y nosotros funcionábamos en la iglesia de San Miguel. Nos prestaban el salón parroquial y a veces nos reuníamos en la sacristía entre los santos y las cruces. Entonces, el día, yo creo que el golpe fue un miércoles, si no me acuerdo mal. Ese martes nos habíamos reunido porque ese miércoles había una nueva marcha por Panamericana hacia Plaza de Mayo. Y habíamos discutido que las escuelas de General Sarmiento se plegaban, íbamos a imponer el paro y nos plegamos a esta marcha. Así que en esa lucha, en esa decisión de la Unión de Educadores de General Sarmiento, que la estábamos dirigiendo nosotros como una especie de comisión elegida en asamblea, en forma provisoria, por falta de los dirigentes anteriores, todavía no estaban desaparecidas las compañeras, bueno, habíamos tomado esta determinación. En esa situación se da el golpe, ¿no es cierto? Bueno, esa noche y esa mañana yo estaba viviendo en una casa, digamos, con medidas de seguridad por el problema de las 3A en Hurlingham. Esa mañana cae Roberto Hellert a casa, que había logrado ser liberado por la ocupación de Editorial Atlántida, con una valija maltrecha, diciendo: Nora se dio el golpe, y bueno, acababa de ser liberado porque había estado detenido, semisecuestrado por las 3A por la acción tremendamente valiente de los compañeros de Editorial Abril, no sé si dije Abril antes, Editorial Abril, que ocuparon la fábrica y secuestraron a los gerentes, exigiendo la libertad de Roberto Heller y de otros compañeros. Los obreros de esa fábrica les salvaron la vida, ¿no? Sin duda. Es una historia extraordinaria de en qué estaba la clase obrera en aquella época, dispuesta a defender a sus dirigentes hasta el final. Y eso también muestra por qué fue criminal lo de el dirigente de la OT, Casildo Herreras, que se fue al Uruguay el día del golpe y dijo: me borré. Porque sin duda, por las cosas que después del golpe fueron pasando en las fábricas, por las acciones discutidas de acciones clandestinas, de boicot a la producción, de defensa de los compañeros, etcétera, 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 mostraba que la clase obrera argentina estaba en condiciones de enfrentar al golpe e imponer su derrota, cuestión que los dirigentes de la CGT, ni los dirigentes políticos, ni siquiera tampoco del ala izquierda del peronismo estuvieron dispuestos a hacer. Otra vez, en nombre de no derramar sangre, se entregó a la clase obrera y se entregó la sangre de los trabajadores, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es la circunstancia del golpe. Después a mí me tocó ir a reemplazar a los compañeros, a Néstor Pitrola, a Silvia Morín, que estaban en Córdoba.
nos tocó ir con Miguel del Pla, que era mi compañero en aquella época, así que nos fuimos a cumplir la tarea de militancia en el cuadro de una absoluta clandestinidad, a la cual ya estábamos acostumbrados porque el partido había tomado estas resoluciones de clandestinidad ya en la época de las 3A, y fuimos a reemplazar a ellos, que para salvaguarda fueron sacados de la ciudad de Córdoba, donde era muy difícil transitar, y esa es otra historia, libraron grandes batallas y grandes acciones, tanto Néstor como Silvia. Silvia fue una de las fundadoras de Tribuna Docente, aquel día que en su propia casa nos reunimos 3 o 4 o 5 compañeros con Pablo Heller para fundar Tribuna Docente en 1981. Así que a mí me tocó reemplazarlos a ellos. Nunca uno va a estar a la altura de la tarea que ellos hicieron en Córdoba, ¿no es cierto? Pero bueno, la fuimos desenvolviendo en el cuadro de una enorme clandestinidad. Córdoba tenía la UPC, que era un sindicato que tenía personería, o sea, era un sindicato legal. La UPC estaba intervenida a nivel provincial por los milicos, o sea, se metieron adentro de la UPC, o sea, como yo decía, ¿no es cierto?, intervinieron los sindicatos y también anularon los convenios. Nosotros manteníamos una militancia semi-abierta en docentes en Córdoba Capital, en la UPC de Capital, hasta que finalmente también entraron los milicos ahí. Bueno, de esas regiones, Eduardo Requena y otros grandes dirigentes docentes que fueron rápidamente secuestrados también por la dictadura, porque venían de una larga historia de combatividad en la CETERA, que aún con sus dificultades fue un sindicato constituido con cierto grado de independencia política.